Cuando un grito de sangre destrozó la quietud de Dunraven Manor, los invitados insistieron en que fue solo una pesadilla que resonaba en sus antiguas salas. Pero Hercule Poirot vio lo que otros se negaban a ver: el temblor en las voces, la falla en el silencio, y un asesinato oculto detrás de cortinas y susurros. ¿Se había convertido un sueño en muerte? El viento aullaba a través de la roca de San Kilda, una desolada mota de tierra escocesa que empujaba desafiante hacia el Atlántico, como si se atreviera al mar a reclamarla. Era el otoño de 1932, y una tormenta se gestaba en el horizonte, sus nubes oscuras rodando como un ejército en marcha. Dunraven Manor se alzaba en la cima de los acantilados de la isla, un extenso edificio victoriano de agujas góticas y piedra cubierta de hiedra. Su silueta, recortada contra el cielo magullado, parecía una advertencia. Las gárgolas, empapadas, acechaban desde los aleros, sus ojos de granito brillando húmedamente entre la bruma. Los jardines, una vez sometidos a la perfección, ahora se extendían salvajes, un enredo de setos crecidos y árboles esqueléticos que arañaban la niebla. La soledad era palpable, un sudario pesado que oprimía el alma, y dentro de ella, la mansión esperaba. Grandiosa, sí, pero también ominosa. Sus secretos susurraban a través del crujido de sus antiguos huesos. Hercule Poirot, el diminuto detective belga de impecable bigote y mente incomparable, descendió de la lancha motora hacia la orilla rocosa. Sus zapatos de cuero repiquetearon con desaprobación contra la piedra húmeda. Ajustó su abrigo contra los vientos impertinentes y dirigió una mirada exigente hacia la mansión. Venía, oficialmente, por una reliquia mesopotámica, un tesoro de tal antigüedad y valor que justificaba la presencia de un hombre de su distinción. Pero mientras ascendía el sinuoso camino, el aire, cargado de sal y presagio, le dijo que este fin de semana exigiría de él mucho más que admiración por arte antiguo. Tan rígido como el llamador de hierro que alzó para anunciar su llegada, Poirot golpeó la puerta. Un instante después, una voz grave resonó desde dentro. «Monsieur Poirot», entonó. «Lord Dunraven desea darle la bienvenida. Los demás ya han llegado». Con un chirrido que resonó a través del cavernoso vestíbulo, las puertas se deslizaron hacia adentro, revelando un mundo de opulencia ensombrecida. El salón de entrada era un estudio en grandeza. Una chimenea de mármol rugía. La luz parpadeaba en una lámpara de araña que brillaba como una constelación atrapada en cristal, y retratos de severos antepasados Dunraven vigilaban las paredes. Sus ojos pintados siguieron a Poirot mientras entregaba su sombrero y bastón a una doncella silenciosa, cuyo rostro juvenil se contrajo con una mezcla de nervios y curiosidad. El aire olía a madera pulida y cera, pero debajo de ese aroma flotaba algo más frío. Una corriente subterránea de tensión que las finas antenas de Poirot no ignoraron. Lord Archibald Dunraven emergió del salón, una figura imponente, a pesar de la ligera inclinación de la edad. Su cabello plateado brillaba bajo las lámparas de gas, y sus ojos azules llevaban la intensidad de un hombre acostumbrado a dar órdenes. «Monsieur Poirot», exclamó con voz rica en acento escocés, «me honra que haya aceptado mi invitación. Venga, conozca a mis invitados. Esta reliquia será un triunfo para todos nosotros». Su entusiasmo era genuino, pero Poirot notó un leve temblor en su mano mientras señalaba la sala contigua. Dentro, la compañía reunida giró para observar al nuevo invitado como si fueran pinturas observando al espectador. Lady Eleanor Dunraven, alta y severa, vestía un elegante chignon. Sus ojos verdes no mostraban calidez cuando se cruzaron con los de Poirot. «La última obsesión de mi esposo, Monsieur Poirot», dijo con frialdad, su tono cortando el crujido del fuego. «Confío en que valga la pena el viaje». Las palabras eran educadas, pero llevaban el filo de una mujer resignada desde hace tiempo a una jaula sin amor. A su lado, el capitán James Sinclair se levantó del sillón, su porte militar aún intacto pese a la jubilación. Su bigote gris parecía cincelado. «Monsieur Poirot», dijo, estrechando su mano con fuerza. «Es un placer». Poirot sintió, bajo la fachada severa, una sombra que aún no podía nombrar. Luego, el doctor Alistair Campbell, delgado, con las manos firmes del médico, o eso parecían, y la ceja reflexiva del erudito. Inclinó la cabeza al saludar, ajustando sus anteojos. Poirot notó un leve temblor en sus dedos,
y un débil aroma medicinal, casi imperceptible. ¿Morfina? Interesante. Un placer, Monsieur Poirot, murmuró Campbell. Lord Dunraven habla muy bien de usted. Sospecho que tendremos mucho que discutir. Sus lentes atrapaban la luz, enmascarando sus ojos, pero Poirot registró la calma de un hombre habituado a los secretos. La señorita Clara Fairfax, una joven con ojos brillantes y un cuaderno siempre en mano, se acercó con entusiasmo juvenil. Monsieur Poirot, estoy aquí para escribir sobre la reliquia para la Antiquarian Review. ¿Qué historia será esta? Su entusiasmo era desarmador, pero Poirot se preguntó cuán profundamente cavaría su curiosidad. El señor Charles Worthington, un marchante de artefactos raros, asintió con arrogancia. Un conocedor, supongo. La reliquia es extraordinaria. Apostaría a que vale más que esta mansión entera. A su lado, la señora Beatrice Worthington jugueteaba con su collar de perlas. Su rostro pálido estaba cubierto por una inquietud creciente. Esto es bastante abrumador, susurró. Desde la entrada, una voz cortante irrumpió. La cena está servida. Era la señora Cross, ama de llaves. Detrás de ella, Tom, el viejo jardinero, se demoraba cerca del pasillo. Su rostro curtido, medio oculto bajo la gorra, lanzaba miradas furtivas hacia la tormenta. El grupo estaba completo. Un tableau de vidas dispares, reunidas por el premio de Lord Dunraven. Durante la cena, Lord Dunraven habló con entusiasmo de la procedencia de la reliquia, sus palabras acompañadas por el tintinear de la plata y el rugido creciente de la tormenta. Lady Eleanor permanecía en silencio, su mirada perdida en algún punto lejano. Las bromas del capitán Sinclair insinuaban viejas heridas. El doctor Campbell escuchaba con desapego educado. Las preguntas de la señorita Fairfax se volvían más profundas, sondeando los bordes. Poirot tomaba nota, en silencio. Los comentarios de Worthington resonaban vacíos, y la señora Beatrice empujaba la comida con desgana. El reloj marcaba las horas como un metrónomo ominoso. Poirot observó los rostros. Las pequeñas células grises de su mente ya comenzaban a agitarse. Aún no podía nombrar el malestar que le roía, pero sabía que estaba allí. Un hilo de malicia, tejido en la tela de esa noche. Dunraven Manor, con sus pasadizos ocultos y sombras vigilantes, contenía la respiración, aguardando la tragedia que pronto se desataría. Y con ella, el instinto de Poirot para la verdad. Sería suficiente. La tormenta se desencadenó cuando Dunraven Manor, Nick Cloven, sus feroces ráfagas se arrodillaron contra la piedra cubierta de hiedra como un espectro inquieto. Dentro del salón, un refugio de luz de fuego y terciopelo. La expectativa crepitaba. Los invitados se quedaron inmóviles alrededor de un pedestal drapeado, sus siluetas afiladas contra el mármol y las lámparas de araña. Lord Archeral entró en el círculo de luz, su cabello plateado atrapando el brillo de la lámpara. Su acento escocés, un retumbo bajo. Mientras hablaba, mis amigos, esta noche estamos en el umbral de la historia. Con un movimiento rápido, presentó una pequeña tableta de piedra. Sus antiguas tallas susurraban secretos con voz apagada. La sostuvo en alto con reverencia, como si el objeto pudiera contar historias por sí solo. Su admiración era palpable, aunque un destello de ambición brillaba bajo la superficie. El señor Charles Worthington, el concesionario de artefactos, se inclinó con su habitual encanto pulido, incapaz de ocultar un destello de codicia. «Extraordinario», murmuró, su tono suave. «El valor debe ser incalculable. Si se valora por su sombra, tragaría esta mansión entera». El capitán James Sinclair se mantuvo rígido junto a la chimenea, su postura militar inquebrantable. Su voz medida. Un hallazgo significativo, de hecho, pero su quietud insinuaba profundidades ocultas. Lady Ellanena Dunraven, sentada en una silla de respaldo alto, contempló la escena con desapego helado. «Otro bibelot para abarrotar los estantes», comentó bruscamente. Sus ojos esmeralda se movieron hacia su esposo. «Espero que justifique tanto alboroto». Su barbilla alzada era un testimonio de la grieta entre ellos. Poirot permanecía discreto al borde de la habitación. Su figura ordenada palidecía ante la grandeza, pero irradiaba una tranquila autoridad. Sus ojos agudos observaban la asamblea, catalogando cada reacción con precisión meticulosa,
La pasión de Lord Archeral como un faro, pero uno que podría atraer el peligro. El entusiasmo de la señorita Fairfax demasiado brillante. El interés de Worthington demasiado calculado. El asentimiento del capitán Sinclair demasiado restringido. Una máscara. Y el desdén de Lady Helena. Un arma. Los sirvientes. El señor Higgins, firme mayordomo. La señora M. Zetavis, la robusta cocinera. Mary, la criada tímida. Y el viejo Tom, el guardabosques, flotaban en la periferia. Un coro silencioso para el drama desplegado. Mientras los invitados se dispersaban para examinar la reliquia, Poirot se acercó a la señorita Clara Fairfax, su voz suave y cargada de intención. «Es usted muy diligente, mademoiselle. ¿Esta reliquia le resulta particularmente fascinante?» Ella lo miró, un rubor coloreando sus mejillas. «Es un sueño para cualquier periodista. Una tormenta, una mansión, un tesoro. ¿Qué más podría pedir?» Worthington intervino. «Una pieza como esta podría asegurar su legado, Lord Archeral». La respuesta de Lord Archeral fue firme. «No está a la venta, Charles. Su historia lo exige». El rechazo fue agudo, y el encanto de Worthington se agrió en una mueca fugaz. La tormenta afuera golpeaba con creciente furia, sus aullidos perforando las gruesas paredes de la mansión. Las cortinas se agitaban como si quisieran escapar. Un trueno sacudió la lámpara y el ambiente. Los rostros de los invitados se tensaron, y el capitán Sinclair se apartó. El doctor Campbell se comprometió en una conversación con Poirot sobre los orígenes de la reliquia. «Usted es un hombre muy bien versado, doctor», observó Poirot. Campbell sonrió débilmente. «Un interés compartido con Archeral nos une». Sus palabras eran cuidadosas, y Poirot detectó un hilo de subtexto. Después de la cena, un banquete de faisán asado y claret, las velas temblaban. La comida era lujosa, pero el aire estaba espeso de tensión. Lord Archeral habló del viaje que lo llevó hasta la reliquia. Su entusiasmo comenzaba a desvanecerse. «Estoy cansado», dijo, un tinte de fatiga en su voz. «Buenas noches». Los invitados se alejaron entre despedidas murmuradas, sus voces tragadas por los pasillos cavernosos. Poirot permanecía solo, su figura pequeña enmarcada por las brasas moribundas de la chimenea. Algo le inquietaba, algo no encajaba. Esta gran casa, pensó, ocultaba más de lo que mostraba. La tormenta descendió sobre la roca de St. Kilda con una ferocidad que sacudía el alma misma de Dunraven Manor. El reloj marcaba las 10 cuando la tempestad rompió con toda su furia. El viento rugía como una bestia, azotando las ventanas. Dentro, el aire estaba cargado con tensiones tácitas. La mansión, un centinela de esplendor victoriano, parecía resistir, pero frágil, como si presintiera que la sombra se acercaba. En el santuario tenue de su estudio, Lord Archeral Dunraven se sentó solo. La luz de gas parpadeante lanzaba largas sombras sobre su rostro. La reliquia mesopotámica descansaba en su escritorio. El brandy temblaba en su copa mientras lo vertía con manos inestables. Tomó un sorbo. No calmó el peso que lo oprimía, un peso más profundo que la tormenta. El viento aulló. Una sombra se movió más allá de la puerta del estudio. Su presencia oculta por la tormenta. El picaporte giró con un susurro. Una figura entró, tan silenciosa como un gato que se acerca a su presa. «¿Qué quiere a esta hora?», exigió Lord Dunraven. Su voz, aguda con sospecha, se quebró al ver la figura acercarse. Su rostro permanecía oculto en penumbra. «Debemos hablar», dijo la figura, con palabras cargadas de intención. Lord Dunraven se levantó, una mano en el escritorio. Pero la figura se acercó. En un movimiento fluido, el cordón de la cortina se cerró alrededor de su garganta. Lord Dunraven forcejeó. Sus manos se agitaron en vano. En momentos, se desplomó sin vida. La reliquia observaba, impasible. En los cuartos de los sirvientes, Mary, la joven criada, yacía inquieta bajo su manta. La furia de la tormenta era suficiente para alterar a cualquiera, pero un miedo más profundo la mantenía despierta. Un presentimiento enredado, como la hiedra en los muros de la mansión. Algo se había desatado en la oscuridad, y no había vuelta atrás. Quizás el hogar, una tarea, estabilizaría sus nervios. Mientras se acercaba a través de los corredores con poca luz,
Un estribo de luz debajo de la puerta del estudio atrapó sus ojos. Señor Dunraven aún debe estar despierto, pensó. Dudó, y luego golpeó. Un golpe suave, casi tímido. Volvió a golpear, esta vez más fuerte, pero la quietud persistió. Un escalofrío le recorrió la columna. Con una mano temblorosa, empujó la puerta abierta. La vista la hizo retroceder. Un grito brotó de sus labios. Lord Dunraven yacía desplomado sobre su escritorio. Su rostro tenía un espeluznante tono púrpura. La cuerda aún rodeaba su cuello. Y junto a él, intacta, la reliquia, sus antiguos ojos parecían burlarse de la escena, indiferentes. El grito de Mary perforó la mansión, reverberando por los pasillos y desgarrando el sueño inquieto de sus habitantes. Pisadas acudieron en respuesta, convergiendo en el estudio. Los invitados entraron uno a uno, sus figuras proyectadas como sombras alargadas en la luz trémula. Poirot, tranquilo entre el caos, atravesó a la multitud con aire de orden sereno. Sus ojos agudos barrieron la habitación, absorbiendo cada detalle. La forma sin vida de Lord Dunraven, la cuerda gruesa, inequívocamente náutica, ajena al refinamiento de la mansión, y la reliquia, serena en medio del horror. La ventana estaba cerrada, su pestillo oxidado intacto. La puerta, sin señales de forzamiento. El asesino había entrado, y salido, por medios desconocidos. Lady Eleanor Dunraven apareció en el umbral, su mano sobre la garganta. Pero sus ojos esmeraldas reflejaban más sorpresa que dolor. El capitán James Sinclair se mantenía como una estatua, su puño apretado como si listo para golpear. El doctor Alistair Campbell dio un paso, instintivamente, pero la voz firme de Poirot lo detuvo. No toque nada, doctor. Esto ahora es una escena del crimen. Charles Worthington tembló, su encanto disolviéndose en pánico. Beatrice se aferró a su brazo, sus respiraciones cortas y entrecortadas. Clara Fairfax, aunque pálida, sacó su cuaderno con manos temblorosas. La línea telefónica está caída. Estamos atrapados, informó Poirot. Entonces debemos actuar por nuestra cuenta. El asesino está entre nosotros. Un silencio denso se apoderó del lugar, interrumpido solo por el aullido incansable del viento. Poirot se arrodilló junto al cuerpo. Sus dedos enguantados rozaron la cuerda. Sal y alquitrán. Esta cuerda, murmuró, no es de esta casa. Es de altamar. Tal vez, de la vieja casa del bote. Señaló unas marcas en el cuello. Sugieren una lucha feroz. Y no fue silenciosa. Poirot examinó los documentos del escritorio. Algunos estaban arrugados. Una nota, medio escrita, llamó su atención. No puedo ignorar lo que he descubierto. La verdad debe ser. La frase quedaba interrumpida. La pluma, abandonada. Si lo hubiera desenterrado, pensó Poirot, habría sido esto su final. Un jadeo leve lo sobresaltó. Miss Fairfax estaba aún en la puerta, su rostro pálido. Monsieur Poirot, susurró. ¿Fue asesinato? Así parece, mademoiselle, respondió con mirada firme. Pero debemos dejar que los hechos hablen. Ella asintió temblorosa. Estaba en el jardín, antes. A pesar de la tormenta. Vi una sombra cerca de la casa del bote. Pensé que era el viejo Tom, pero ahora, ¿podrías identificar a quién viste? No, admitió. Era muy oscuro. Pero, ahora lo dudo. Poirot la guió al salón donde los demás aguardaban en tenso silencio. Lady Eleanor, distante. Sinclair, un león enjaulado. El doctor Campbell susurraba algo a Worthington, quien parecía al borde del colapso. Estamos aislados. Y la única manera de avanzar es juntos, dijo Poirot. Hablaré con cada uno de ustedes. Regresen a sus habitaciones. No comenten nada entre sí. La claridad es nuestra única aliada. Murmullos. Obediencia. Un paso tras otro. Las figuras se dispersaron como hojas bajo el vendaval. Poirot se detuvo un momento al ver al viejo Tom en el salón, su cara arrugada marcada por la preocupación. Lo anotó mentalmente. También sería interrogado. Volvió al estudio. La muerte había hecho su trabajo. El aire olía a brandy y a sal. Se agachó junto al cuerpo una vez más. La cuerda gruesa, la tensión rota, la sombra de una lucha.
Un hilo delgado colgaba del escritorio, tan fino como una telaraña. Una pista. Una verdad. Se incorporó. Su mente bullía de preguntas. La cuerda. La casa del bote. La figura en el jardín. Era un enigma. Pero Poirot no era de los que se acobardan ante un desafío. Con una última mirada medida a la escena, cerró suavemente la puerta. El clic se perdió en el ulular del viento. La tormenta no había terminado. Ni afuera, ni dentro de Dunraven Manor. La verdad estaba enredada, como la cuerda, y Poirot sabía que necesitaría toda su astucia para desentrañarla. Antes del amanecer, el incesante aullido de la tormenta golpeaba la roca de St. Kildare, mientras un amanecer pálido luchaba por atravesar las pesadas cortinas de la mansión. En el salón, una quietud opresiva colgaba sobre los invitados ensamblados, sus rostros grabados con la inquietud. Hércules Poirot de pie junto al hogar, su compacta figura, un ancla de calma en medio del desconcierto, observaba en silencio. A su alrededor, el aire vibraba con tensión contenida. El pecho agitado de Lady Darnley, la mandíbula apretada del capitán Sutherland, la tranquila compostura del doctor Campbell, y los dedos temblorosos de la señorita Fairfax, cada uno, un estudio sobre verdades ocultas. El crimen que los ataba allí se sentía sin necesidad de palabras. Su peso era palpable en el aire. Poirot avanzó un paso. Su voz, un hilo medido, cortó la tensión como una cuchilla. Mes Amis, estamos atrapados por la tormenta y el silencio. Pero yo ya he descubierto la verdad. Un murmullo recorrió la habitación. Eleanor, erguida en la alta silla de roble, pareció detener la respiración. La seda negra de su vestido acentuaba el tono ámbar de su cabello, recogido con precisión austera. «Madame», dijo Poirot. Su tono era suave, pero resonaba con firmeza. «Te retiraste temprano, con un dolor de cabeza. Lo entendemos. Pero me contarás tú misma. ¿Cómo fue tu noche? Los pasos no mienten. El estudio no llora». Poirot inclinó levemente su cabeza, su bigote temblando apenas. «¿Ninguno?», preguntó con voz estable. «El viento era un avance, Monsieur Poirot», dijo ella con compostura impecable. «Sin embargo, ¿fue eso un alivio en su sombra? ¿Un cálculo que flotaba en su mirada? ¿Y su matrimonio?», continuó Poirot. «No era un sindicato de gran afecto. Quizás me liberó. Solo un poco más despacio. Eso es todo». Su tono fue despectivo. Pero Poirot atrapó la mentira debajo, como una hebra suelta en un tapiz perfectamente tejido. «Merci, madame», dijo él con un leve arco, retrocediendo con elegancia. «La herencia, o una ambición fría, tal vez». A continuación, Poirot se acercó al capitán James Sinclair, quien se encontraba de pie junto a la ventana. Su porte de soldado, rígido, con las manos entrelazadas a la espalda, observaba la tormenta con la mirada clavada en el abismo. «Capitán», comenzó Poirot, «estuvo usted en la biblioteca anoche. Todos me contaron su permanencia allí». Los ojos oscuros de Sinclair se movieron hacia él, con un brillo cansado. «Después de la cena tomé un libro. Campañas de la Gran Guerra. Me instalé a leer. Quería paz. La reliquia no me importaba. No me moví de allí hasta que escuché el grito de Mary. Su voz, cortante, militar. El estudio está cerca de la biblioteca», señaló Poirot. «¿No escuchó nada antes del grito?» «Nada», dijo Sinclair, apretando la mandíbula. La tormenta rugía, como si los cañones de la guerra hubieran regresado. Sus dedos se flexionaron a su espalda. Un débil temblor. Poirot no lo pasó por alto. Su amistad con Lord Dunraven se había enfriado. Quizás. La mirada de Sinclair se endureció. «Sobrevivimos juntos en la trinchera. Eso no se borra. Entonces, ¿qué lo mantiene inquieto?» La mano de Sinclair se alzó a su rostro, palmeando una mejilla. El gesto de un soldado reviviendo reflejos de guerra. «Estos asesinatos me sacuden. Eso es todo». Lo inquietante era palpable. Cuando volvió a mirar por la ventana, parecía perseguido por sus propios pensamientos. ¿Deudas? ¿Remordimientos? ¿O un rencor silenciado? Luego, Poirot se dirigió al doctor Campbell, quien se mantenía erguido al lado de la repisa. «Doctor», dijo suavemente, «¿dónde se encontraba usted anoche?» Campbell asintió,
con los ojos grises y estables. Después de la cena me retiré. Viajé mucho últimamente, y los nervios de la señora Worthington me dejaron exhausto. Leí un diario. Luego la tormenta me mantuvo despierto, hasta el grito. Su tono era suave, preciso. Dígame, doctor. Poirot presionó. ¿Tenía usted alguna relación especial con Lord Dunraven? Las manos de Campbell se apretaron brevemente sobre sus rodillas. Su sonrisa era tensa, demasiado fija. Compartíamos una pasión por el trabajo benéfico, respondió con voz suave. Pero sus ojos parpadeaban, como si protegieran un secreto. Mientras hablaba, su mano izquierda frotaba discretamente la cicatriz en su antebrazo. Poirot anotó el gesto mentalmente. Una causa noble, dijo inclinando la cabeza. Y sin embargo, tales esfuerzos pueden traer presiones. Un débil aroma medicinal flotó en el aire. Láudano, tal vez. Poirot lo notó, aunque lo descartó como parte del aura natural de un médico. Campbell ajustó sus gafas. Su tono volvió a ser estable. La pérdida de Archibald es una tragedia. Sus palabras eran sinceras, pero tensas. Usted examinó el cuerpo, continuó Poirot. Las marcas me dicen mucho. Estrangulación. Clínica. Clara. La cuerda. Cortada y anudada. El final fue rápido, pero no instantáneo. Una sombra cruzó su rostro. Éramos amigos cercanos, pero no compartía su pasión por las antigüedades. Poirot lo observaba de cerca. Los labios de Campbell se fruncieron. Su colección era su mundo. Su pérdida me duele. Profesionalmente, y de otro modo. Sonaba sincero, pero Poirot sintió contención. ¿Y su salud? Inquirió. Una vieja herida. La guerra. Mi pierna estalló, pero manejo. Su sonrisa fue agria. ¿Con morfina? Poirot presionó. Un nuevo soplo del aroma medicinal flotó en el aire. La calma de Campbell vaciló. Una pequeña dosis, cuando es necesario. No soy esclavo de ella. Su voz se volvió aguda, defensiva. Merci, dijo Poirot, retrocediendo levemente. Mera automedicación, o algo más oscuro. Su mirada se desvió hacia la señorita Clara Fairfax, sentada en un sofá, aferrando su cuaderno. Sus ojos color avellana lanzaban miradas nerviosas. Mademoiselle, empezó con suavidad. Estaba usted en el jardín. Un movimiento audaz, en tal clima. Ella asintió, tragando saliva. Necesitaba aire, después de la cena. La charla sobre la reliquia me sofocó. Me quedé cerca de la terraza. No vi nada, hasta que regresé. Y entonces, escuché el grito. Su voz tembló. Usted observa mucho, dijo Poirot. ¿Qué la sorprendió esa noche? Ella dudó. Lady Eleanor apenas miraba la reliquia. El señor Worthington se cernía sobre ella. Archibald parecía distraído. Murmuraba sobre unos papeles. Su agarre se tensó sobre el cuaderno. ¿Habló usted con él, a solas? Sus mejillas se enrojecieron brevemente. Antes de la cena. Se burló de mi último artículo. Dijo que embellecía su colección. Me reí, pero él hablaba en serio. Sus ojos se desviaron. Y más tarde, en la biblioteca, ocurrió algo. Su aliento se enganchó. Fui a por un libro. Alguien me agarró. Una sombra. Grité. Corrió. No vi quién era. Temí hablar. Merci, dijo Poirot, grave. Ambición. Temor. Secretos. Todos tambalean. A continuación, se volvió hacia el señor Charles Worthington, de pie junto a la chimenea, sudoroso a pesar del frío. Monsieur, dijo amablemente. Estaba usted en la sala de billar. Worthington asintió rápidamente. Después de la cena, jugué unos cuadros. Necesitaba despejarme. La tormenta lo amortiguó todo, hasta que escuché el grito. Usted quería la reliquia, notó Poirot. Las manos de Worthington se sacudieron. Lord Dunraven no vendería. Lo llamó un legado. Le ofrecí una fortuna. Se rió. ¿Y su negocio prospera? La sonrisa de Worthington vaciló. Son tiempos difíciles. Pero manejo. Sus ojos lo delataron. Merci, dijo Poirot. ¿Desesperación? A veces, es un motivo. Luego se acercó a la señora Beatrice Worthington, que torcía entre sus dedos un pañuelo de encaje. Las lágrimas perlaban sus ojos.
Madame, dijo con amabilidad. Usted tejía junto al fuego. Sí, susurró. La tormenta me asustó. Me quedé, hasta el grito. Pero su angustia es más profunda. Ella desvió los ojos. Charles me arrastró aquí. Lo detesto. Sus manos revolotearon. Merci, dijo Poirot. ¿Una mentira frágil? ¿O un asunto, finalmente revelado? Finalmente. Se dirigió a los sirvientes, junto a la puerta. Señor Higgins, dijo. ¿Dónde estaba usted? En la despensa de plata, monsieur. Con la señora M.C. Tavis y Mary. La cocinera asintió. Mary se estremeció. Fui yo quien lo encontró, murmuró. El viejo Tom, el jardinero, habló por primera vez. Vi una sombra, junto a la casa del bote. Pero no pude decir quién era. La tormenta seguía rugiendo. Pero dentro de la mansión, la tensión era aún más feroz. Y Poirot, cada vez más cerca de la verdad. Alegre, dijo Poirot, su mente dispuesta. Poirot se retiró al estudio. El silencio lo envolvía como una capa. El escritorio yacía abarrotado de papeles. El aire, aún teñido con el débil aroma del ordinum, un susurro de algo inexplicable. Permaneció inmóvil, su mente enhebrando las revelaciones del día. El destacamento velado de Lady Eleanor, el incendio suprimido de Sinclair, Campbell calmando los frágiles nervios de Fairfax, la desesperación tensa de Worthington y la tranquilidad de los sirvientes, que temían cada palabra. Cada gesto insinuaba una verdad, apenas más allá del alcance. Afuera, la tormenta era un reflejo del peligro que acechaba dentro de aquellas paredes. La mirada de Poirot se endureció mientras se volvía hacia la puerta. Su certeza crecía. El asesino estaba cerca, y el siguiente movimiento debía ser suyo. El implacable asalto de la tormenta maltrataba Dunraven Manor, sus lamentos enhebrando la noche como un presagio de fatalidad. Hercule Poirot permanecía inmóvil en el estudio. Su mirada perforaba la penumbra donde las sombras se aferraban a las paredes como conspiradores en silencio. El aire colgaba, pesado con el almizcle de brasas quemadas, y secretos aún no contenidos. Su mente meticulosa tejía la red del enigma oscuro de la noche. Sus ojos, afilados como los de un halcón, barrieron la habitación una vez más, sin perder detalle. El escritorio mostraba el caos de los últimos momentos de Lord Dunraven, documentos dispersos, un bolígrafo abandonado a mitad de pensamiento, y una nota incompleta que proclamaba: «No puedo ignorar lo que he descubierto. Debe saberse la verdad». Las palabras, rotas, un testimonio silencioso de una revelación interrumpida. Pero fue la chimenea lo que ahora captó la atención de Poirot. Un débil remolino de ceniza danzaba en la corriente de aire. Era un detalle que había notado antes, pero aún no había explorado del todo. Arrodillado frente al hogar, tomó el atizador con manos enguantadas. Sus movimientos eran precisos, deliberados. Tamizó los restos carbonizados, hasta que sus dedos se cerraron sobre un fragmento de papel. Los bordes estaban ennegrecidos, pero algunas palabras aún eran legibles. Su traición no se soportará. El bigote de Poirot se estremeció mientras sostenía el trozo bajo la luz. Su mente se encendía con posibilidades. La tinta era audaz. La escritura, hecha con furia. ¿Un mensaje de retribución? ¿Una traición tan grave como para provocar semejante amenaza? ¿Quién de aquella asamblea ecléctica había escrito estas palabras, o actuado según ellas? Poirot deslizó el fragmento en su bolsillo. Una pista vital, su significado tentadoramente ambiguo, pero cargado de presagio. Al levantarse, la puerta se abrió. El señor Higgins, el mayordomo, entró. Su figura demacrada estaba recortada contra la luz parpadeante del salón. Su rostro, normalmente una máscara de deber estoico, estaba pálido, los rasgos dibujados por la tensión. Sus manos se apretaban nerviosamente. «Monsieur Poirot», dijo con voz temblorosa. «Pensé que podría necesitar ayuda. El hogar está inquieto». Poirot lo miró con fijeza. Su tono fue cortés, pero firme. «Merci, Higgins. Pero debo insistir en que esta habitación permanezca sin ser perturbada. Cada detalle es un hilo en este tapiz de asesinato». Hizo una pausa. Notó una vacilación en el mayordomo, como una sombra moviéndose tras sus ojos. ¿Hay algo que desee compartir? Higgins tragó saliva. Su mirada fue a la chimenea,
Luego volvió a Poirot. Es solo algo que recordé, señor. Ayer, Lord Dunraven me habló en la despensa. Dijo que tenía la intención de revisar su testamento. Mencionó cambios significativos, lo llamó urgente. Parecía agitado, como si una carga pesara sobre él. Los ojos de Poirot brillaron con renovado interés. Cambios significativos, dice, repitió, la mente acelerada. No elaboró, respondió Higgins, sacudiendo la cabeza. Estaba distraído, murmurando sobre una confianza y deudas sin pagar. Pensé poco de ello en ese momento, pero ahora, su voz se desvaneció. La implicación colgó, pesada, entre ambos. Muy valioso, señor Higgins, dijo Poirot. Una voluntad revisada. Una traición descubierta. ¿Podría ser esta la chispa que encendió la llama fatal? Ha hecho bien en decirme esto. Ahora, por favor, asegúrese de que los demás permanezcan en sus habitaciones. Sus pensamientos volvieron al escritorio. La nota inacabada. El fragmento quemado, alineándose como estrellas en una constelación de sospecha. Una verdad que Lord Dunraven no podía ignorar. Una traición que no toleraría. Los hilos se entrelazaban en un motivo, en una intención. Pero un golpe suave interrumpió su reflexión. La señorita Clara Fairfax se encontraba en el umbral. Su rostro juvenil, pálido, enmarcado por una cascada de cabello oscuro. Sus ojos color avellana brillaban con miedo y curiosidad. Apretaba su chal con fuerza, como si pudiera protegerla de los horrores de la noche. Monsieur Poirot. Su voz era inestable. No pude dormir. La tormenta, y lo que vi cerca de la casa del bote, me persigue. Poirot hizo un gesto para que ella entrara. Su comportamiento era gentil, pero sus ojos, inquisitivos, la examinaban con atención. Ven, mademoiselle, dime nuevamente sobre este avistamiento. Cada detalle, dijo con voz contenida, puede iluminar las sombras. Ella respiró hondo. Un leve temblor en el pecho. Fue justo antes de la cena, en el jardín. La tormenta se estaba gestando, pero necesitaba aire. Vi una figura moviéndose cerca de la casa del bote, furtiva, como si no quisiera ser vista. Pensé que era el viejo Tom asegurando los barcos, pero ahora no estoy segura. La oscuridad, el viento, borraron todo. Poirot se inclinó más cerca, su voz suave pero insistente. ¿Y esta figura? ¿Qué llevaba? Ella frunció el ceño, tratando de concentrarse. Creo que, sí. Algo en su mano. Un paquete. Tal vez. Pero era demasiado oscuro para decir con certeza. ¿Podría haber sido la cuerda? Sugirió Poirot, observando cómo sus manos se retorcían en el chal, traicionando su agitación. Cálmese, mademoiselle, dijo Poirot con un tono relajante pero firme. Es posible, pero no debemos adelantarnos a los hechos. Su observación es valiosa para esta investigación. Vio su cara. No, admitió, sus hombros desplomados. La tormenta, me lo tragó todo. Debería haber mirado más de cerca. Lo ha hecho bien, le aseguró Poirot. Vuelva a su habitación ahora, y descanse, si puede. La verdad no nos eludirá. Ella asintió, ofreciendo una sonrisa temblorosa antes de partir. Sus pasos resonaron débilmente por el pasillo. Poirot se sentó en el escritorio. Frente a él, el fragmento carbonizado, y la nota medio escrita. La casa del bote. La cuerda. Una figura sombría. Y ahora, la revelación de Higgins, sobre la voluntad. Fortuna, y confianza rota. Sus pensamientos derivaron hacia la organización benéfica. Lord Dunraven defendía una causa compartida con el Dr. Campbell. Había descubierto en las discrepancias en los fondos una traición de alguien en quien confiaba. Las palabras de la carta quemada resonaban en su mente. Su traición no resistirá una confrontación. Tal vez, en esta misma habitación. Las piezas se alineaban, pero la imagen permanecía velada. Un mosaico de secretos y sospechas. Poirot se detuvo en el umbral. La furia de la tormenta, un eco lejano del tumulto en su mente, retumbaba. Los pasillos de la mansión se alzaban como un laberinto de susurros y medias verdades, esperando su escrutinio. Con paso medido, se aventuró. El peso de ojos invisibles lo seguía. Sabía que la noche aún tenía más por confesar.
La tormenta descendió sobre la roca de St. Kilda con ferocidad inflexible, desgarrando Dunraven Manor como si los elementos mismos buscaran venganza sobre la antigua construcción. La noche se había profundizado, envolviendo la propiedad aislada en un velo de oscuridad, perforado solo por el lamento del viento. Un sonido que parecía hacer eco de la inquietud que crecía dentro de sus muros. Hercule Poirot se había retirado a su cámara, pero el sueño lo eludía. Su mente aguda e inquieta repasaba las sombras del día, susurros de secretos, hilos de traición a medio revelar, pero aún no deseados. En otra parte de la mansión, la señorita Clara Fairfax paseaba por su habitación. Sus movimientos traicionaban un descenso emocional que parecía reflejar la tempestad de afuera. El incesante aullido del viento sacudía las ventanas, y conjuraba en su mente la figura que había vislumbrado cerca de la casa del bote. Un fantasma, un eco tragado por el tumulto. Su memoria se aferraba a la imagen como un escalofrío. No podía sacudir lo que realmente había visto. La pregunta giraba en su mente. Una astilla de duda, que la arrancó de la seguridad de su cuarto. Se envolvió en su chal, y, temblando, se aventuró al pasillo. Sus pasos la guiaron hacia la biblioteca, buscando el consuelo de las páginas tranquilas, que tal vez sofocarían la tormenta en su mente. Pero la mansión no ofrecía tal paz. El silencio era algo pesado, cargado con el peso de ojos invisibles. Las lámparas de gas parpadeaban, proyectando sombras largas que danzaban por las paredes. Descendió por la gran escalera. Los retratos de los ancestros de Stern Dunraven la observaron al pasar, sus ojos pintados cargados de un juicio silencioso, amplificando su sentido de aislamiento. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. Una astilla de luz se derramaba hacia el pasillo. Miss Fairfax la empujó, y entró. El aroma a cuero viejo y madera pulida la envolvió como un abrazo familiar. La habitación era una caverna de sombras. Sus paredes, revestidas en roble, forradas de hileras de libros encuadernados en cuero que se extendían hacia el techo. Un escritorio de caoba ocupaba una esquina. Papeles cubrían su superficie. Una estantería cercana, sutilmente desalineada, como si protegiera un secreto. Las lámparas de gas emitían un débil resplandor. Sus llamas temblorosas eran apenas un susurro frente al rugido de la tormenta, ahora amortiguado por las gruesas paredes. Ella se movió entre los estantes, sus dedos rozando los lomos de los libros, buscando algo que calmara sus pensamientos. La quietud era abrumadora, un marcado contraste con la tempestad exterior. Y entonces, un leve escalofrío recorrió su columna vertebral. Giró bruscamente, su corazón acelerado, pero solo vio el parpadeo de sombras proyectadas por las lámparas. «Nervios», murmuró, sacudiendo la cabeza. Se acercó a la estantería y tomó un volumen de poesía de Shelley. Y justo en ese momento, un movimiento, una sombra fugaz se lanzó entre los estantes. Antes de que pudiera gritar, unas manos salidas de la oscuridad se apoderaron de su brazo con brutal fuerza. La arrastraban, empujándola hacia atrás. «No», gimió, mientras sus uñas rastrillaban la tela gruesa de su atacante. Un grito agudo, penetrante, destrozó el silencio de la biblioteca. La figura la arrastraba con una fuerza inflexible. Pero en una oleada desesperada, ella se soltó. Su pie golpeó algo sólido, y un gruñido escapó de su atacante. El agarre vaciló, lo suficiente. Ella se liberó, tropezó hacia atrás y chocó contra el escritorio, su aliento entrecortado. «¡Auxilio!», gritó de nuevo, esta vez más fuerte. La sombra dudó, y luego huyó. Desapareció en la oscuridad tan rápidamente como había aparecido. Miss Fairfax se desplomó contra el escritorio. Sus piernas temblaban, su corazón golpeaba con violencia en su pecho. El libro de poesía cayó al suelo, olvidado. Los pasos resonaron en el corredor. La puerta se abrió de golpe. Hercule Poirot entró primero, su pequeño marco moviéndose con sorprendente agilidad, seguido por el capitán James Sinclair y el señor Higgins, el mayordomo. Sus rostros se llenaron de alarma al ver la escena. Miss Fairfax, pálida y desaliñada, sujetando su brazo. La quietud de la sala estaba ahora fracturada por sus jadeos. «Mademoiselle», exclamó Poirot, apresurándose a su lado con rapidez que desmentía su ordenada apariencia. «¿Qué ha sucedido?».
Ella se sostuvo del escritorio, su voz temblorosa. Alguien me atacó. Una sombra me agarró por detrás. Grité, y escapó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La mirada de Poirot se agudizó, barriendo la biblioteca con precisión clínica. Vio su rostro, mademoiselle, alguna marca para identificarlo. Ella negó con la cabeza, su aliento entrecortado. No, era demasiado oscuro. Solo una sombra, fuerte, rápida. Pensé, vaciló, tragando con dificultad. Pensé que querían silenciarme. El capitán Sinclair dio un paso al frente, su rostro sombrío y los puños apretados. Debemos registrar la mansión de inmediato. Ese demonio no puede haber ido lejos con esta tormenta. No, capitán, intervino Poirot. Su tono, calmo pero firme, levantó una mano. Una búsqueda ahora sería inútil. La tormenta y el laberinto de la mansión ofrecen demasiados escondites. Este asesino es astuto. Ya se habrá fundido con las sombras. Debemos buscar lo que haya dejado atrás. Se volvió hacia Miss Fairfax, suavizando su expresión. Está a salvo ahora, mademoiselle. Cuénteme todo, desde el momento en que decidió venir aquí. Ella soltó un suspiro estremecido y relató su inquietud, su impulso de visitar la biblioteca, el silencio interior, la sombra fugaz, el asalto repentino. Mientras hablaba, Poirot se movía por la sala. Sus ojos escaneaban cada rincón con atención aguda. Se detuvo ante la estantería desalineada, rastreando su borde con los dedos, pero no reveló secretos. Entonces, cerca del escritorio, se agachó. Algo pequeño llamaba su atención. Un desgarrón de lana oscura, enganchado en la esquina del escritorio durante la lucha. Lo levantó con una mano enguantada y lo sostuvo bajo la luz parpadeante. Su bigote se agitó, pensativo. Esto, quizás de la ropa del atacante, reflexionó en voz alta. Miss Fairfax asintió débilmente. Su voz, apenas un susurro. Los arañé, podría ser mío, desgarrado. Poirot deslizó el fragmento de tela en su bolsillo. Su mente aceleraba. No había sido un ataque aleatorio. Fue una acción calculada. Un asesino desesperado por proteger su secreto. El avistamiento de Miss Fairfax cerca de la casa del bote la había marcado como una amenaza. Aunque su testimonio era vago, su sola sospecha ponía en peligro al asesino. Y así, decidió actuar. Este incidente confirmaba que el peligro estaba entre ellos. No debes quedarte sola, mademoiselle Fairfax, dijo Poirot con firmeza. Capitán Sinclair, ¿podría escoltarla a su habitación? Ella murmuró un agradecimiento, y juntos partieron. El señor Higgins permaneció, grabado con preocupación en su rostro. ¿Debo buscar al doctor Campbell, señor?, preguntó. No, respondió Poirot, firme. Déjelo descansar. Hablaremos mañana. El mayordomo se retiró, dejando a Poirot solo en la biblioteca. El rugido distante de la tormenta se alzaba como un inquietante telón de fondo. Él permaneció inmóvil. El trozo de lana, un vínculo tangible con el ataque invisible. Este hecho había cambiado el tenor de la investigación. El asesino ya no era solo un manipulador en las sombras. Estaba agitado. Su compostura comenzaba a deshilacharse bajo el peso de su crimen. Pero la desesperación lo volvía aún más peligroso. Una bestia acorralada, lista para atacar de nuevo. Poirot se quedó solo en la biblioteca. El débil resplandor de las lámparas de gas proyectaba luz incierta sobre los estantes, donde las sombras parecían moverse y susurrar. Sus dedos rozaban el trozo de lana en su bolsillo. Un testigo mudo de la violencia que acababa de destrozar la quietud de la habitación. Sus ojos aún no habían terminado de ver. Permaneció junto a la estantería desalineada, su sutil discordia un acertijo aún sin resolver. Luego, se desplazó al escritorio, donde el terror de la señorita Fairfax había dejado su rastro. La tormenta seguía su curso. Un silbido constante, como un recordatorio del caos más allá y dentro. Con un paso medido, se volvió hacia la puerta. El peso de los observadores invisibles lo presionaba. La noche se extendía por delante, vasta y traicionera. Y la mansión mantenía sus secretos bien cerca, como si desafiara a Poirot a liberarlos. La jarra de la tempestad envolvía la roca de St. Kildare,
Sus vendavales chillaban durante la noche, como si los espíritus del pasillo lloraran en un tormento más allá de las gruesas paredes de Dunraven Manor. El mar se arrojaba contra los acantilados con un rugido implacable, sellando la casa en una prisión de naturaleza salvaje. Hércules Poirot permanecía inmóvil, ante la ventana del salón de dibujo. Sus agudos ojos grises perforaban el tumulto de la tormenta, aunque sus pensamientos no eran influenciados por su caos. El aislamiento de este retiro escocés lo presionaba, un conspirador silencioso en las obras oscuras que se habían desarrollado en medio del clamor del viento y la ola. Una noción se mantenía con insistencia singular. La casa del bote. Ese puesto avanzado, abandonado, donde las sombras aún podrían esconder sus secretos. Con un gesto medido, llamó al timbre. Su resolución, tan inflexible como la tormenta misma. La verdad, reflexionó, se preocupa poco por los caprichos del clima. El señor Higgins, el delgado mayordomo, apareció. Su rostro, grabado con la tensión de los últimos días. Monsieur Higgins, dijo Poirot, su voz tranquila pero autoritaria, requeriré la ayuda del viejo Tom. Debemos examinar la casa del bote. El camino es traicionero en este vendaval, objetó Higgins. La verdad, replicó Poirot, sujetándose el abrigo con cuidado meticuloso. No espera a cielos justos. Por favor, tráigalo. Momentos después, el viejo Tom se arrastró dentro. Su marco desgastado se agachó bajo la lámpara de aceite que goteaba. Sostenía su gorra con manos retorcidas, y sus ojos vidriosos parpadearon con inquietud al encontrarse con la mirada de Poirot. «¿La casa del bote, señor?», preguntó, su acento escocés cargado de incredulidad. «En efecto», afirmó Poirot, ajustándose el sombrero contra el inevitable asalto del viento. «Viste una figura allí durante la tormenta. Si no ha regresado, puede que tu memoria aún conserve algo. Un detalle, una verdad». El viejo Tom asintió a regañadientes, tirando de su gorra hacia abajo. «Vendré, pero cuide su paso. Los acantilados tienen hambre esta noche». Y así, entraron en la tempestad. El viento les arrancaba los abrigos con un júbilo depredador. El camino hacia la casa del bote era una cinta estrecha y retorcida, bordeando el precipicio. Las piedras resbalaban con la lluvia y el musgo, y la caída al mar embravecido era una amenaza constante. Poirot se movía con sorprendente soltura. Sus zapatos de charol encontraban firmeza donde muchos titubearían. Sus ojos escaneaban el suelo, en busca de señales dejadas por la misteriosa figura. El viejo Tom lideraba el camino. Su linterna oscilaba violentamente, arrojando una luz temblorosa entre los setos enredados que flanqueaban la ruta. La casa del bote emergió de la sábana de lluvia. Una estructura desgastada, encaramada precariamente sobre el borde del agua. Sus paredes de madera gemían bajo los vientos golpeadores. La puerta se sacudía sobre sus bisagras. El viejo Tom la empujó, y se deslizaron dentro. El aire era espeso, con el aroma de madera húmeda, sal marina y el leve picor de las cuerdas alquitranadas colgadas en bobinas a lo largo de las paredes. Un pequeño bote de remos descansaba de lado, su casco brillando con humedad bajo el brillo de la linterna. El espacio era tenue, abarrotado. Un refugio, para secretos. La mirada de Poirot barrió la habitación con precisión clínica. Nada escapaba a sus ojos. Se movió hacia un banco de trabajo inclinado en la esquina. Herramientas dispersas, un martillo, una bobina de alambre, y un par de cizallas pesadas. Sus cuchillas brillaban en la iluminación parpadeante. Contuvo la respiración mientras se agachaba a su lado. Sus dedos enguantados flotaban sobre las tijeras. Allí, enganchado en la bisagra, un solo hilo grueso. Sus fibras, inconfundibles. Murmuró. Una emoción de descubrimiento lo atravesaba con delicado cuidado. Extrajo el hilo, sosteniéndolo en el haz de la linterna. Coincidía con la cuerda que había reclamado la vida de Lord Dunraven. Un fragmento de la preparación de un arma homicida, dejada por una mano descuidada. Esto no era mera coincidencia. Era una piedra angular de la verdad. Se volvió hacia el viejo Tom, que lo observaba con ojos amplios, cansados. Esta figura, ¿viste, mon ami? ¿Qué usaba? Recuerda cada detalle, pidió Poirot. El viejo Tom se rascó la barbilla, frunciendo el ceño.
mientras se esforzaba contra la neblina de la memoria. Era oscuro, señor. Y la lluvia cubría todo. Pero, un abrigo largo. Oscuro. Se movía rápido. Como si el mismo diablo lo persiguiera. Poirot asintió. Deslizó el hilo en su bolsillo con una leve sonrisa. La mirada del viejo Tom se iluminó un instante. Este hilo, murmuró Poirot, es una clave para desbloquear las sombras. El regreso a la mansión fue una batalla contra la tormenta. El viento les arrancaba el aliento mientras volvían sobre su peligroso camino. Pero la mente de Poirot ardía con la importancia de su hallazgo. Las tijeras habían cortado la cuerda, y el hilo colocaba al asesino en la escena misma de su elaboración. Pero, ¿quién, entre los del hogar, había desafiado la tormenta para visitar la casa del bote? En el salón, Poirot encontró al capitán James Sinclair, de pie junto al fuego. Su rostro severo se sombreaba mientras miraba fijamente las llamas. «Capitán», dijo Poirot, su tono cordial, pero inquisitivo. «Usted es un hombre acostumbrado a los elementos. ¿Quizás se aventuró a la casa del bote ayer?» Los ojos de Sinclair se entrecerraron. Su mandíbula se tensó. «No, Monsieur Poirot. Estaba en la biblioteca, como ya he dicho». «¿Por qué lo pregunta?» «Porque fue allí donde se encontró esto. Un hilo atrapado en unas tijeras. El asesino preparó su arma en ese lugar». La postura de Sinclair era rígida, pero mantenía la mirada de Poirot. «No tengo asuntos con cuerdas, ni con botes. Está ladrando el árbol equivocado». Su voz fue un muro de silencio que Poirot aún no podía perforar. Más tarde, en la quietud de su cámara, Poirot se sentó ante una mesa modesta. El hilo grueso de la casa del bote descansaba junto a un trozo de lana fina, arrancado del atuendo de un asaltante invisible. Cada fragmento hablaba, en susurros. Uno, de la arena náutica. El otro, de la amenaza refinada. Pero juntos, insinuaban una figura envuelta en la penumbra del misterio. Más allá de la ventana, la tormenta seguía desatada. Su ferocidad era un eco sombrío, de la tensión enrollada dentro de esas paredes. Los pensamientos de Poirot giraron, brevemente, hacia un largo abrigo oscuro, vislumbrado al pasar. La compostura de su usuario era una máscara, finamente forjada. Los hilos de misterio se entrelazaban, y aunque el nudo final aún lo eludía, se levantó con resolución tranquila. Echó una mirada final a la furia de la tempestad. El camino a la justicia era peligroso, pero Poirot sabía bien que incluso la noche más oscura debe ceder ante el amanecer. La furia de la tormenta había comenzado a disiparse. Un rugido ensordecedor, ahora un murmullo lejano. Los dedos pálidos del amanecer se arrastraban sobre el horizonte. Dentro de Dunraven Manor, el salón contenía la respiración. El aire espeso, cargado de temor tácito. Los sospechosos formaban un círculo tenso alrededor del hogar, sus rostros grabados con temor, desafío o fingida calma. Hércules Poirot dio un paso al frente. Su pequeño marco dominaba el espacio, con una autoridad que silenció la habitación. «Mes amis», comenzó, su voz un hilo constante en la quietud. «Nos encontramos al borde de la verdad. Los hilos de este tapiz oscuro han sido desenredados, y aquel que los tejió, pronto se revelará». Una onda de inquietud agitó la sala, como sombras danzantes. Pero Poirot levantó una mano. El gesto mandaba silencio. «Procederemos con método», dijo con firmeza. «Como es mi costumbre, pues la justicia exige precisión. Examinemos las pistas, cada una, un hilo en esta intrincada red, y veamos a dónde nos llevan». Poirot alcanzó su abrigo. Con deliberación teatral, retiró un sobre pequeño. Extrajo un hilo grueso y desgastado, sosteniéndolo en alto, atrapando el brillo de la luz del fuego. «Primero», dijo, «el arma homicida. Una cuerda náutica, no nativa de esta casa. La extraje de la casa del bote. Un lugar que visité abandonado, envuelto en el aire húmedo, con aroma de sal y decadencia. Las tijeras oxidadas yacían allí, sobre un banco de trabajo, y, enganchado en sus cuchillas, encontré esto». Hizo una pausa. El silencio se estiró. Su mirada barrió la habitación, como un foco. Old Tom, nuestro firme portero, vislumbró una figura cerca de la casa del bote, durante la tormenta.
Una silueta, moviéndose con propósito. La señorita Fairfax también vio a alguien allí, antes de la cena. Una sombra, tragada por el rugido de la tempestad. Pero, ¿quién, entre ustedes, se aventuró en ese caos para cortar esta cuerda? El capitán Sinclair se movió. Su voz grave rompió el silencio. Muchos de nosotros tenemos abrigos, monsieur. La casa del bote no está cerrada. Incluso el viejo Tom podría haber ido. Poirot inclinó su cabeza. Una leve sonrisa parpadeó bajo su bigote. Un punto bien hecho, capitán. Muchos abrigos, en efecto. El suyo, de piel de aceite, lana resistente, maltratada por años en el mar. El del señor Worthington, fino tweed, hecho a medida en Londres. Y sin embargo, se volvió hacia el doctor Campbell. Sus ojos se entrecerraban, hasta quedar como dos puntos. He comparado este hilo con cada prenda en esta casa. Su textura, su tono apagado, coinciden. Pero uno solo, proviene del abrigo del doctor Alistair Campbell. Un coro de jadeos destroza la quietud del salón. La mandíbula de Campbell se endurece, aunque mantiene su postura rígida, las manos juntas con un forzado intento de tranquilidad. Ridículo, dijo, su tono estable, pero lleno de tensión. Eso podría haberse cepillado contra mí en cualquier parte, atrapado en una manga al pasar. Poirot sacudió la cabeza. Su voz, suave, pero inquebrantable. No, doctor. He inspeccionado cada abrigo con la precisión de un científico. Cada costura, cada fibra. Este hilo no es un visitante casual. Está entrelazado en la tela misma de su prenda. Se hace un silencio tenso. Usted, quien reclamaba caminatas solitarias a la casa del bote para reflexionar, tuvo la oportunidad y los medios para preparar esta cuerda. Poirot produce entonces un trozo de papel carbonizado. Sus bordes están rizados por las llamas, pero las palabras, aunque parciales, son claramente legibles. Su traición no se mantendrá, leyó en voz alta, su tono profundizándose con gravedad. Este es el segundo elemento, el móvil. En la chimenea del estudio recuperé esto. Una carta incendiada con pánico, pero no consumida por completo. Habla de traición, de una herida que Lord Dunraven no podía ignorar. El ambiente se vuelve más denso. Poirot camina con pasos medidos. Lord Dunraven se dedicó a una causa noble, una caridad. Y usted, doctor Campbell, era miembro de la Junta de Confianza. Pero, ¿y si ese altruismo escondía un secreto más turbio? He vertido sobre los libros de cuentas, continúa, levantando una página del libro mayor. Meticulosamente mantenidos, sí, pero también llenos de huecos, fondos desaparecidos, disfrazados con astucia. El señor Worthington se pone pálido. He tenido deudas, sí, aplastantes, pero nunca me rebajé a robar de una caridad. Poirot gira hacia él, con mirada penetrante. Sus deudas no son un secreto, señor Worthington, y por un momento lo consideré. La desesperación podría haberlo empujado a tal acto. Pero estas pérdidas. Levanta la página marcada en tinta roja. Estas pérdidas apuntan a una mente meticulosa, sistemática. Una mente, como la suya, doctor Campbell. Poirot se detiene. La tensión es casi insoportable. Y esa noche, Lord Dunraven lo confrontó. Con esta misma página. Campbell avanza un paso, las gafas brillando ferozmente. Esto es conjetura. Sin fundamento. Inadmisible. ¿Sirvió esa organización benéfica con honor? Interrumpió Poirot, su tono ahora tan frío como el acero, hasta que ya no pudo. Se detiene. Saca una nota. En su escritorio encontré esto. De puño y letra de Lord Dunraven. No puedo ignorar lo que he descubierto. Exijo restitución o haré pública su traición. El rostro de la señorita Fairfax palidece. Su mirada de avellana se nubla con temor. Y el tercer hilo. Prosigue Poirot. El ataque a Mademoiselle Fairfax. En la biblioteca. Ella vio una figura fugaz cerca de la casa del bote. El asesino temía que su memoria pudiera afilarse al reconocimiento. Su voz se suaviza con una rara calidez. Mademoiselle, describiste a tu asaltante como fuerte, rápido, pero marcado por una cojera sutil. El legado de una antigua herida. Te pregunto ahora, ante todos, ¿podrías mostrar cómo se movía? Miss Fairfax, temblando,
Asiente. Da un paso y demuestra la marcha. Rápida, determinada, pero con un ligero arrastre de la pierna. Así fue, susurra. En la oscuridad, tropecé contra el estante. Lo sentí. Poirot asiente con gravedad. Luego, se vuelve hacia los presentes. ¿Y quién entre nosotros lleva una cicatriz de guerra? Dr. Campbell. Saca un trozo de lana oscura y lo sostiene junto al hilo encontrado. Esto, Mademoiselle Fairfax lo arrancó del abrigo de su atacante. Es una combinación perfecta. Con el abrigo del doctor. El mismo abrigo, del que salió este hilo. Campbell se pone de pie. Su compostura comienza a deshilacharse. Esto es una locura. Estaba en mi habitación esa noche. Jamás dañaría a nadie. Pero la voz de Poirot corta el aire como una cuchilla. Pero usted, doctor, ella lo vio cerca de la casa del bote. Y su miedo a la exposición lo llevó a actuar. La habitación contiene la respiración. Y ahora, el hilo final. Poirot avanza. Su pequeño marco irradia autoridad. Lo vi, doctor, durante la cena. Sus manos temblaban al levantar el vaso. No era nerviosismo, era necesidad. Señala el manguito del abrigo. Una mancha débil, de láudano se demoraba ahí. Los espigas medicinales, inconfundibles bajo la lámpara. Y sus pupilas, doctor, dilatadas más allá de la razón. Estos son los signos de un hombre atado a un secreto. Una adicción. A la morfina. Nacida de una herida de guerra. Que ha devorado sus recursos. Un silencio atónito. Luego, jadeos. El salón se sumerge en la revelación. El rostro de Campbell se desmorona. Se convierte en cenizas. Sus manos se aferran a la silla, como si quisiera anclarse a la realidad. No tienes pruebas, tartamudea. Su voz se astilla. Poirot sonríe. Débil, pero triunfante. Pero si las tengo, doctor. Recuerde la noche en que jugamos a las cartas. Sus manos vacilaron. Se excusó. Un brillo de sudor le cubría la frente. Los fondos robados no fueron por codicia, sino por necesidad. Lord Dunraven amenazaba no solo su nombre, sino su vida. Usted mató, para protegerse. Poirot hace una pausa. Su mirada recorre la sala una vez más. Señoras y señores, confieso que vacilé. ¿Podría haber sido el capitán Sinclair? Un soldado con fuerza, con acceso a la casa del bote. Pero no, su abrigo no tiene rastro. Y su honor, aunque severo, permanece intacto. ¿O tal vez la señora Worthington, impulsada por la deuda? No. Otra vez, no. Poirot inclina la cabeza. Solo uno entre ustedes llevaba los hilos de esta verdad. Las pérdidas son demasiado caóticas. No son obra de un ladrón meticuloso, dijo Poirot, mientras sus pequeñas células grises regresaban, insistentes, a la misma conclusión. La voz del doctor Campbell se elevó, desesperada. Torcieron todo. Yo no soy un asesino. Cuidé de Archibald. ¿Entonces por qué? Presionó Poirot con calma implacable. ¿Por qué quemó esa carta? ¿Por qué atacó a la señorita Fairfax? ¿Por qué todas las pistas vuelven a usted? Campbell colapsó en su silla. Sus gafas resbalaron cuando su resolución finalmente se quebró. Su voz emergió como un susurro. Un hilo roto. Frágil. Es verdad. Todo. El dolor, después de la guerra. La morfina fue mi único consuelo. Al principio tomé pequeñas cantidades, de la caridad, para poder comprarla. Pausa pesada. Archibald lo descubrió. Estaba furioso. Dijo que me expondría. Esa noche, supliqué. Pero él me dio la espalda. Fui a la casa del bote. En medio de la tormenta. Corté la cuerda. Su voz se apaga un instante. Luego, reaparece, temblorosa. No fue planeado. Pero cuando regresé, y él me despreció de nuevo, rompí. La confesión colgó en el aire como una herida abierta. Lady Eleanor bajó la mirada, desnuda de palabras. Los puños del capitán Sinclair se cerraron. La señorita Fairfax presionó su cuaderno contra el pecho, los ojos llenos de lágrimas. Poirot se volvió hacia el señor Higgins, su tono tranquilo, pero firme. Señor Higgins, por favor asegure al doctor Campbell en una habitación cerrada. Que quede bajo vigilancia hasta que llegue el agente del ministerio. Use el cerrojo reforzado,
El capitán Sinclair, su disciplina será necesaria como guardia. Higgins asintió. Estaba pálido, pero determinado. De inmediato, Monsieur Poirot. Poirot hizo un gesto hacia Campbell. El médico se levantó lentamente. Su cuerpo, encorvado por la derrota, se desplazaba como si el peso del mundo le presionara los hombros. Sinclair cuadró sus hombros. Su voz era firme. No se moverá ni una pulgada bajo mi guardia. Y, Monsieur Higgins, añadió Poirot, proporcione comida y agua. Nada más. Ya no es un invitado, sino un prisionero. Mientras Campbell era llevado, sus pasos resonaban en la estancia. La mansión pareció exhalar, como si el peligro inmediato hubiera sido sofocado. Y, sin embargo, el peso de la noche aún colgaba en el aire. Poirot observó el sutil ajuste del chal de Lady Eleanor. Sus dedos temblaban ligeramente. El capitán Sinclair, de pie junto a la puerta, permitió que su mirada se posara sobre ella, por un latido más largo de lo que la decencia permitía. Una comunicación muda cruzó entre ellos. Luego, apartó la mirada y su postura se endureció. El señor Higgins regresó en breve. Su voz era estable, a pesar de un leve temblor. El agente vendrá cuando la tormenta amaine, Monsieur Poirot. Bien, respondió Poirot, mirando hacia la ventana, donde la luz del amanecer comenzaba a perforar la penumbra. Los últimos ecos de pasos se desvanecían, y Poirot permaneció allí, su mirada fija en las brasas moribundas del fuego. La mansión suspiraba. Sus secretos, exhalados. Las sombras retrocedían con la tormenta. Poirot giró hacia la ventana, donde los primeros rayos del alba acariciaban la piedra antigua. Un presagio tranquilo, de justicia por venir. Con una última mirada medida a la habitación, Poirot cruzó el umbral. El suave clic de sus talones marcaba un ritmo constante contra el silencio. La noche había arrojado sus verdades, pero Hercule Poirot sabía bien. El corazón humano aún guardaba misterios. La tempestad que se había desatado sobre la roca de Saint Kilda finalmente había agotado su furia, y un tranquilo amanecer se arrastraba sobre la escarpada isla escocesa. Sus rayos dorados perforaban las brumas de aquella mañana otoñal. El Manor Dunraven, imponente sobre los acantilados, se alzaba majestuoso. Su silueta gótica, suavizada por la luz tierna. La hiedra, aferrada a sus piedras antiguas, como si se resistiera a liberar sus secretos. El mar, abajo, susurraba, un eco moderado de su antigua furia. Y dentro de las salas en sombra de la mansión, el tumulto de la sospecha había dado paso a una quietud casi opresiva. Hercule Poirot se detuvo, mirando por la ventana del salón, su diminuta figura recortada contra la inmensidad del horizonte. Sus ojos grises, fijos en el cielo, donde las nubes comenzaban a separarse con una gracia teatral. El asesinato de Lord Archibald Dunraven estaba resuelto. El doctor Alistair Campbell, desenmascarado como culpable. Su confesión, una historia sombría de codicia, retorcida por el cruel abrazo de la morfina. Y sin embargo, en estas consecuencias tranquilas, Poirot sintió el peso de las verdades reveladas. El aire, denso. La justicia, restaurada. Una suave pisada se oyó en el vestíbulo. La historia, por ahora, había concluido. El señor Higgins, el firme mayordomo, apareció. Su rostro, cansado pero resuelto. Monsieur Poirot, dijo con voz estable, a pesar de la tensión acumulada en los últimos días. El agente ha tomado al doctor Campbell bajo custodia. El bote al continente lo llevó, al amanecer. Poirot asintió. Su expresión grave, pero satisfecha. Bon. La justicia se ha puesto en marcha, señor Higgins. Ahora, la ley tomará su curso. Higgins inclinó la cabeza, y un destello de gratitud brilló en sus ojos. Su claridad ha salvado esta casa de una oscuridad aún más profunda, señor. Le estamos en deuda. El bigote de Poirot se contrajo débilmente, en un gesto de reconocimiento templado por la humildad. Es la verdad la que exige servicio, mon ami, no yo. Pero estoy agradecido por su ayuda. Mientras el mayordomo se retiraba, la mirada de Poirot cayó sobre Lady Eleanor Dunraven. Ella se encontraba al pie de la gran escalera, su vestido negro de seda en agudo contraste con su cabello cobrizo. Elegancia severa. Sus ojos esmeraldas se encontraron con los de Poirot, firmes,
inquebrantables, pero ensombrecidos por una resignación silenciosa. Aunque había sido declarada inocente del asesinato de su esposo, la investigación había revelado su relación clandestina con el capitán James Sinclair, una verdad que empañó su nombre, y cortó sus lazos con el legado de Dunraven Manor. «Madame», dijo Poirot, acercándose con respeto. «Se prepara para partir, supongo». Sus labios se curvaron en una sonrisa afilada, pero sin malicia. «Monsieur Poirot, esta casa ya no me retiene. No por su riqueza, ni por su calidez. Mis indiscreciones, aunque no me han destruido, me han costado más de lo que quiero admitir. Buscaré un nuevo camino, lejos de estos acantilados». Poirot la observó con atención, notando el acero bajo la superficie. Una resiliencia forjada en la adversidad. «El futuro, madame, es un lienzo aún sin pintar. Tal vez encuentre en él la libertad que buscaba». Ella asintió con un gesto más cercano al reconocimiento que a la gratitud. Luego, ascendió la escalera con gracia medida, su silueta desvaneciéndose en las sombras del vestíbulo superior. Poirot desvió sus pensamientos. En el comedor se encontraba el capitán Sinclair. Se demoraba solo. Su rostro severo era ahora una máscara de introspección. Sus deudas de juego y antiguos rencores lo habían marcado como sospechoso, pero su inocencia en el asesinato lo dejó enfrentando solo sus propias cargas. Su conexión con Lady Eleanor, una herida aún abierta. Miss Clara Fairfax emergió de la biblioteca, su cuaderno firmemente bajo el brazo. Su juventud, aún intacta, se había templado con la terrible experiencia. Se acercó a Poirot, sus ojos color avellana brillando con una mezcla de alivio y determinación. «Monsieur Poirot», dijo, su voz más firme que antes. «He redactado mi artículo para la revista de anticuarios. No sobre la reliquia, sino sobre esta tragedia. Su trabajo ha sido extraordinario». La sonrisa de Poirot fue gentil. Su tono, amable, pero cuidadoso. «Con cuidado, mademoiselle. La verdad es algo poderoso, pero debe manejarse con respeto por aquellos a quienes afecta». Ella asintió, un leve rubor coloreando sus mejillas. «Lo haré. Y gracias por salvarme aquella noche». Poirot inclinó ligeramente la cabeza, rechazando su gratitud con un suave movimiento de la mano. «Es mi deber. Nada más. Ahora, que sus palabras arrojen luz, sin herir». Cuando Miss Fairfax partió, la atención de Poirot se volvió hacia el señor y la señora Worthington, de pie junto al salón de entrada. Sus rostros reflejaban el peso de secretos personales. Los tratos ilícitos del señor Worthington con antigüedades habían salido a la luz. No estaban relacionados con el asesinato, pero arrojaban una sombra sobre su reputación. La señora Beatrice, su esposa, se aferraba a su brazo, nerviosa, pero aliviada. Su aventura era una carga privada que ambos llevarían consigo. «Monsieur, madame», dijo Poirot al acercarse, «¿ustedes también abandonarán este lugar?» El señor Worthington asintió, su voz sometida. «Sí, Monsieur Poirot. Londres llama, y con ella, la oportunidad de reconstruir, si es que podemos». Los ojos de la señora Beatrice se encontraron con los de Poirot. Un leve parpadeo de gratitud se reflejó en ellos. «Gracias por su discreción», susurró. Poirot inclinó la cabeza, su expresión neutral. «La verdad sirve a la justicia, no al juicio. Que encuentren paz en lo que está por venir». Partieron, sus pasos resonando débilmente mientras cruzaban el umbral hacia el aire fresco de la mañana. Poirot permaneció, sus pensamientos girando en torno a la mansión misma. Ese gran edificio, atormentado por sus secretos, ahora expuestos. La reliquia mesopotámica, el catalizador de esta fatídica reunión, descansaba en el estudio. Sus antiguas tallas eran testigos silenciosos del drama humano que allí se había desarrollado. Permanecería, intacta por la tragedia. Su valor, más allá de las fragilidades de quienes la habían codiciado. El señor Higgins regresó, trayendo el sombrero y el bastón de Poirot. Lo hizo con la deferencia medida de alguien que había resistido la tormenta junto a él. «El bote está listo, Monsieur Poirot», dijo con voz baja, pero estable. «Dunraven Manor le debe una deuda que no puede pagar». Poirot ajustó su sombrero con meticulosa precisión. Sus pequeñas manos, sordas y deliberadas,
Non, Monsieur Higgins. No soy yo quien reclama tales deudas. Pero el orden de las cosas ha sido restaurado. Esta casa queda en pie como advertencia de las pasiones sin control y de las verdades ocultas. Salió al aire crujiente de la mañana. El sol, ya una presencia radiante, brillaba sobre los acantilados. Su luz danzaba sobre las olas que rompían suavemente en la costa. El Rolls Royce Phantom, varado por el capricho de la tormenta, permanecía en silencio. Un monumento al caos ya pasado. Poirot descendió a la lancha motora. Su motor ronroneaba suavemente, a la espera, mientras la embarcación se deslizaba desde el abrazo rocoso de la roca de St. Kilda. Poirot miró por última vez hacia Dunraven Manor. Sus agujas grabadas contra el cielo, como centinelas de una historia que, finalmente, había concluido. La oscuridad que la envolvía se había disipado, barrida por la claridad de sus pequeñas células grises. La traición del Dr. Campbell ya tenía el peso de la justicia. Pero, en la quietud, Poirot reflexionó sobre el eterno enigma de la humanidad, las pasiones que arden bajo el decoro, los secretos que hierven hasta que finalmente se desbordan. La isla desapareció en la bruma, y los pensamientos de Poirot se volvieron hacia los misterios que aún quedaban por resolver. Por ahora, Dunraven Manor descansaba en la quietud. Su capítulo cerrado. Mientras Hercule Poirot, siempre guardián de la verdad, navegaba hacia el horizonte, con la promesa de que, donde haya un enigma, él lo desentrañará.